Listo. Entonces, ya, lo que les dije para que no sea tan chino. Está hueca, está la base de datos cargada, se corrió un classify, el J48. Dentro del J48 se especificó que utilizara poda que reduce error. ¿Y cómo se restaura? Ok, pues. El rojo. Ya. Y sencillamente se le dijo que utilizara el holdout, que es el percentage fit 60-40. Y entonces lo que hace es correr el árbol y me está diciendo que el arbolito que corrió tuvo un error de un 16,9%. ¿Ya? O sea, mi modelo se equivocó en 16% de los datos de prueba, que correspondería al 40% del total de datos. ¿Cómo se llama? Marcelo, more options, ¿qué había que poner? ¿Cómo? En more options. De uno. Sí, por lo de Mónica. Ya, la matriz de confusión se hace con el error. O sea, el error se saca. El error se saca con la matriz de confusión. Sí. Siempre. O sea, son cosas distintas, ambas te muestran el error. El porcentaje de error te dice simplemente el neto, cuántas veces te equivocaste sobre el total. En cambio, la matriz te dice en qué caso específico te equivocaste cuánto. ¿Cómo? ¿Podemos tener los parámetros? Sí. Marcelo, funciona. Ya. Mira. Marcelo, Sencillamente le dije que utilizara la poda, aquí que prefieres tú. Ya. Mira, la matriz de confusión te dice, ¿cierto? Tienes como las clases tanto como columnas como filas. Sí. Filas como columnas, ¿cierto? Sí, dice que la diagonal es un verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de que si tú sumas todo lo que no está en la diagonal sobre el total de instancias que hay en toda la matriz, tienes el porcentaje de error. O sea, lo que hace en la matriz de confusión te especifica en qué caso te estás equivocando y cuánto. Es como un zoom que uno hace para ver más de cerca el porcentaje de error. Ya, entonces corremos el modelo de recién enunciado y nos damos cuenta que el error del modelo es un 16%. En la pregunta siguiente, me decían que utilizara el intervalo, el intervalo de confianza utilizando el método de Wall. Y el método de Wall es un método que se vio en clase, está la fórmula, de hecho yo la saqué de la clase literalmente, y dice de que un intervalo de confianza para el error es, bueno, esto es de estadística, la media del error, que es la media obtenida, más un cuantil de la norma estándar, que está relacionado con el nivel de confianza que queremos, más la desviación estándar de esa proporción. Eso no era el sí. Que pedían hora esa. Entonces, el error nos da un 16,9%. Ya sabemos, porque cuando nosotros montamos la base de datos Wine, sabíamos de que el 40% del total de datos correspondía a 61 instancias. Entonces esta pregunta de la prueba era sencillamente reemplazar esos dos valores acá y encontrar cuál era el intervalo de confianza para el error. ¿Ya? Típicamente. ¿De dónde salió ese 0,11? Es el 16,9 escrito como tracción. 0,11. El 0,11 es correcto. 0,11. Ah, es que dice que es la raíz de... Esto es más 1,6. Era 0,1. Estaba mal.
Sí, acá vendría siendo, corrijo, esto era P y este era 1 menos P. Así que aquí esto era 0,169 por 1 menos 0,19. O sea, esta es como la pregunta típica que uno siempre esperaba que le hicieran en estadística y la llegara a reemplazar, y que nunca llegó. Ahora en inteligencia lo pueden hacer. Más vale tarde que nunca. Esta en la prueba. Sí la dieron. O sea, cuando. Pero la otra, la de Tortilla y toda la otra. No. Y la del No, pero. ¿Cómo? La del test student. The code for maintaining the student. ¿Cómo está ¿Cómo la la del farmacia test que student? ¿O es la misma? ¿Cómo está la No, es la misma opción. No, mira, suponte las medidas de impureza no dieron la fórmula, No tiene apadito, como que se pero va a los pegar. intervalos de confianza yo creo que sí lo tengo. Y específicamente contra el de hecho este lo traigo. ¿Ya? Sigue pasando. Después ejercicio 2. Ya. O sea, aquí básicamente lo que estamos viendo es lo que es la estimación de error utilizando el intervalo de confianza igual. Y el siguiente ejercicio es utilizar eso para podar. Ya es como el siguiente paso. Ya sé lo que es un error, sé cómo lo obtengo de hueca, sé cómo hago un intervalo de confianza para estimar el error real del modelo y ahora voy a aplicarlo para podar. ¿Ya? O sea, el siempre me complica, pero generalmente sí. Ya. Consideré el siguiente árbol, que está acá. Esto también es de prueba del año pasado. No sé si en primero o segundo semestre. Considero el siguiente árbol donde la variable de la clase es binaria, con valores 1 y 0. N1 2.1 denota que la clase mayoritaria en el nodo 1 es 1. Análogo para los otros modos. Considere la tabla de datos de poda mostrada abajo. Ejecute poda basada en reducción de error, usando el intervalo de igual, y obtenga el árbol final podado. O sea, en el árbol que ya se corrió, aquí no me están diciendo que haga el árbol, no me están dando el árbol listo. La primera variable en clasificar, en dividir, en la primera variable que hace split es A1. ¿Cuánto el mouse? Es A1. Y A1 me genera dos hojas, o sea, una hoja que clasifica automáticamente como clase 1 y otra que me clasifica como que va a volver a ser dividida por la variable A2. Después lo mismo pasa con este split que me genera una hoja pura, o sea, no, una hoja pura, me genera una hoja y en esa hoja la clase mayoritaria es la clase 0 y así sucesivamente. O sea, tengo 3 nodos y 4 hojas, ¿ya? Eso me lo generó con los datos de entrenamiento. Después me dicen este es el resultado o estos son los datos de poda, ¿ya? Y en los datos de poda resulta de que en el nodo 1, o sea acá, llegaron 25 datos. Y de esos 25 datos, 5 venían con la clase 0 y 1 con la clase 1. ¿Ya? Por supuesto, como son otros datos, no tiene por qué encajar perfectamente y así se empiezan a ver los errores. En el nodo 2 me dice que, acá, me dice que llegaron 25 también, pero esta vez 20 son de la clase 0 y 5 de la clase 1. Y los nodos 3 y 4 lo mismo. Me dice cuántos quedaron en el nodo 3 de una clase y de la otra, y en el nodo 4 lo mismo. Entonces, tengo el árbol listo, tengo los datos de poda y me piden podar. ¿Cómo se poda? ¿O cuál es el criterio que uno usa para hacer running? El error. El error. ¿El error del árbol? Si el error se O sea, mantiene. uno calcula veamos conceptualmente antes de ignorar los números, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo calcular el error de esta hoja, ¿cierto? Sería 15 sobre 55. Sí. También sé el error de esta hoja, que sería 10 sobre 30. Sé cuántos datos tengo acá, cuántos datos tengo acá, y por ende puedo ponderar el error de ambos. También puedo olvidarme que existe esta parte de abajo y quedarme simplemente con el nodo A3. Y el nodo A3
tendría estos 4 datos, o sea, estos 4 conjuntos de datos, ¿cierto? Es como que lo agrupo. Y la clase mayoritaria sería, sería esta de acá, ¿no? Entonces el error de A3 sería 25 sobre 50 más 25. ¿Ya? Entonces ahí tengo un error. O sea, ese es el error de haber podado A3. ¿Ya? Versus el error ponderado de no podar A3. Si yo podo, o sea, me quedo con A3, la idea es que lo hice porque A3 solo me genera menos error que haciendo split. ¿Está claro? Ya. Ahora, yo hablé ¿Cómo se pondrá? en base a la cantidad de datos que hay en cada uno. ¿Cómo es el tema cuadrado? ¿Un medio por todo? En la siguiente están los números. Es para que vean lo conceptual antes de meter los números. Entonces, ¿cuál es la gran moraleja? La gran moraleja es que para hacer el split yo siempre intento reducir el error. Y para reducir el error debo comparar. Error de... O sea, ¿qué comparo? Comparo podando, o sea, sin podar, o sea, con hijos, versus podando, es decir, solamente el padre. ¿Ya? Podando solamente el padre. Sin podar es con hijos, es ponderando los hijos. Pero ¿cómo le el error de ¿Cómo? ¿Cómo calculáis el error de que no? Ah, ya, pues. Cuando el A3 es el caso que yo dije en que yo agrupo N3 y N4 como una sola categoría. O sea, yo como que hago un zoom y digo que en el nodo A3 tengo 25 clase 1 y 50 clase 0. ¿Ya? Entonces clase 0. ¿Cómo? La hoja sería clase 0. Y ahí se Ah, sí. Entonces este A3 en vez de ser cuadradito sería un círculo y tendría un error de 25 sobre 50 más 25. ¿Cierto? ¿Me están siguiendo, no? Ya, ahora, ojo. Miren, entonces, es súper importante porque la única dificultad que tiene esto, que los cálculos es sumar, restar, multiplicar y dividir. Repito, para que quede súper claro. Cuando yo decido podar, es porque cuando yo decido podar o no podar, es porque yo comparo dos errores. El error de poda versus el error de no poda. El error de poda lo calculo, obviamente, podando. Y si yo podo, todos estos dos datos, todos estos dos conjuntos de datos estarían acá. Entonces yo agrupo estos dos y veo cuál sería el error si estuvieran juntos. ¿Ya? Y si yo decido no podar, es porque el error con split incluido, ponderado entre los dos hijos, es menor. ¿Ya? Ahora, yo hablé de error en términos exactos, como sencillamente casos favorables sobre casos totales. Pero en el enunciado me dicen que lo utilizo usando el intervalo de igual. O sea, tengo el error, tengo la normal, y por ende utilizo la misma fórmula, esta, para quedarme con la cuota superior del intervalo de confianza. ¿Ya? O sea, veo el peor caso, el peor error posible, con un 95% de confianza. Pero es el error del árbol. No, el de cada... es del modelo, pero uno lo va viendo por parte. Marcelo lo puede decir. Sí, pues aquí está. Pero quería explicarle el concepto antes de viendo los números, porque no se me muere. Ya, ahora vemos los números. ¿Cómo nos vamos? ¿Subir al diagrama? Sí. ¿Qué quiere decir ese, por ejemplo, el nodo 1, 2.1, 2.0 es la clase, ¿cierto? Sí, dice. Pero ¿se relaciona con el num 1, num 0? Sí, el num 1 y num 0 son las clases. ¿Y en base a qué digo, por ejemplo, el nodo 1, por qué el error es 5 partido 20, 5 partido 25 y no 20 partido 25? Es porque la clase está en 1 y hay que calcular con respecto a 0. Exacto. Es por eso. O sea, no es con respecto al menor. Acá dice que la clase de esta hoja es la clase 1. Entonces hay que calcular el error con lo que está en el 0. Sí, resulta que cuando yo tengo los nuevos datos de poda, me doy cuenta de que en esa casilla también llegarían datos con clase 0. Y el error estaría más clasificado y el modelo se equivocaría.
Entonces, por eso, el error sería 5 sobre 25. Y cuando juntáis 3 y 4, que son clases distintas, ¿por qué es 35 partido 85? Ah, porque yo dije ya, imaginémonos que yo puedo. ¿Sí? Porque eso es lo que estoy viendo, puedo o no puedo. Si yo puedo, entonces no existiría esta división. ¿Sí? Entonces, todos estos datos ¿Se sumarían? estarían en A3, Sí. ¿cierto? En A3 tendría entonces 25 clase 1 y 50 clase 0. ¿Pero cuál sería la clase? ¿Sería la clase 0? La mayoritaria, ya. Ah, bueno, igual tendrían que decirte sí. Ah, ya, perfecto. ¿Cómo? ¿La clase cuál sería? Ah, porque que en verdad no te lo dicen, pero uno en este caso yo sumo de que la clase mayoritaria de acá sería la La 0. saludo que tenía respecto a que calcular el error. Pero y no debería ser porque ya en el aporte en el N2, En el 3 y el 4 son clases sí, distintas. pues eso es el N3 y aporte son una rama al 0, no debería ser otra parte. 75. 35 partido con 85. Si que a todos entonces salen dos ramas, Entonces si se equivoca, serían en 35. Porque diría que es clase 0 con clase 1. El error no es en caso. No, serían estos casos, Partido con 85. partió todo. Ah, ya. Si no es 50, No, era 50 más 25. Por eso dije 25 dividido 50 más 25. Ah, ya. Marcelo, Sí. oye Marcelo, mi pregunta es que ya dijiste que era cuando se unían las dos clases después tomáis la mayoritaria, pero no debería ser lógico tomar la 1 porque de la 2 ya se divide la clase a la clase del 0, no se debería dividir después a la 1 para que... No, bien, lo formal sería que te dijeran cuál es la clase mayoritaria en el nodo acá, o sea, este nodo. Ya. Y los datos de entrenamiento que son distintos son los datos de moda. Ya. Eso es lo formal, porque los datos de entrenamiento te definen las clases. Los de poda se usan solamente para poda. Ya, perfecto, Pero acá, como yo asumo de que mi dato de poda es representativa de la base total, entonces yo digo, bueno, si acá la mayoría fue clase 0, entonces... Ah, ya siempre asumo la Sí, mayoritaria. pero formalmente debiese decirte el dato de entrenamiento cuál es la base mayoritaria en Andrés. Puede pasar entonces que uno llegue a 2 hojas de la misma clase. ¿Cómo? Puede ser que uno llegue a dos hojas de la misma clase. Porque aquí A2 y N2 con el nodo de A3 serían de la misma clase. Ambas con una clase 0. Eso es lo que estábamos preguntando. Irían las dos para la misma clase. Pero no tendría sentido, porque va a ser efectivo. Es que por eso es lo que estamos haciendo. Sí, no, pero lo que tú dices es que estoy de acuerdo, no tiene sentido hacer 2 split, o sea, hacer un split. ¿Cachai? Por eso que... Pero lo que yo estoy diciendo es como lo que puedes hacer con lo que tienes. ¿Cachai? Ya. ¿Hay otra pregunta más? ¿Que no? Ya. Entonces, el primer paso, silencio por favor, el primer paso representaría entonces calcular los errores de cada uno de estos nodos. El nodo 1, hoja 1, perdón, en la hoja 1 tendría un error de 5 sobre 25, o sea, un 20%. Lo mismo para el nodo, para la hoja 2, sería 5 sobre 25. Para el 3, que aquí la clase 0 sería 15 sobre 55, que da 0,27. Y el último, que sería acá 10 sobre 30, que es 33 periódico. ¿Ya? El Z, como pide un 95%, y le ya sé cuánto es el tamaño de la muestra. Sí, Y este 25, por ejemplo, es de 5 más 20. Este 30 es de 10 más 20. Entonces ya sé en cada nodo. Cuidado que está enfocando mal. Es 25. Es 25. Tiene que asegurarse. Error de nivel. Entonces, en cada nodo yo sé cuál es el error y sé cuál es el tamaño de la muestra. Y por ende ya puedo calcular el error estimado. ¿Ya? Y este es el error estimado que yo voy a utilizar para comparar. Yo en el ejemplo hablé de este simplemente, voy a hacerlo conceptualmente. Pero nos podemos al caso del peor escenario, y en el peor escenario uno utiliza siempre el intervalo, la cota superior del intervalo de confianza de igual. Entonces, más adelante vamos a comparar esta columna versus la versión codada.
¿Cómo está cagado? Eso duplicando el intervalo superior del intervalo. Sí, la cota superior. O sea, simplemente el más z de la raíz y no el menos. Ya, pero espera. Ese error estimado no lo comparo con el intervalo inicial de igual. ¿A qué le llamas inicial? ¿A qué le llamas inicial? PIG. ¿Está PIG? No sé, era es una lección anterior, era el wine. Aquí estamos comenzando otro que es CO2, que es... Quedan de diciembre a febrero, no puedo hacer. Conforme la colusión, es que Ya. voy a quitar al lado. Entonces ya tenemos los errores Sí, la mía me dijo que era 6 meses. de este nodo, de este nodo, de este nodo, perdón, de esta hoja, esta hoja, esta hoja, esta hoja, serían estos tres nodos. ¿Ya? Esta vez se los cagan. Como les dije, sencillamente uno agrupa, Y yo, acá hay varias cosas las cargadas. Tengo un humano y unos por ejemplo en A3, uno agrupa No, si no lo entrevistaron, si nosotros hablamos informalmente. esto, aquí tengo el 35 y el 50, de diciembre, febrero. está 85, Incluso pueden haber excepciones. entonces, y el error de 25, entonces uno que calcula el error exacto, o sea, el error observado en cada uno de estos tres nodos. Y al igual que lo hicimos para el caso de las hojas, ahora que tengo el error de cada nodo, utilizo el intervalo igual para encontrar el intervalo, la cota superior del intervalo, para los mismos casos. O sea, ahora tenemos la cota superior del intervalo igual, tanto de las hojas como de los nodos. ¿Vamos claro? Simplemente agrupando. Ya, aquí lo hicimos, da 52, Pero es que 55, yo puedo creer 51. que es como la quinta que sale. Ya. Entonces vamos a ver si conviene podar qué cosa sí y qué cosa no. ¿Ya? Paso 1, esto igual es siempre uno parte podando de abajo para arriba, obviamente. ¿Ya? Puede que tú deseas podar para arriba, pero que abajo. Va a gustar el árbol entero. ¿Cómo? Va a gustar el árbol entero. Ah, sí, sí, obviamente, sí. Entonces, parto del nodo más inferior, que es el nodo 3. Y bueno, dice, el error estimado de A3, si no podamos, se obtiene como el promedio ponderado de los errores de sus nodos hijos. ¿Ya? O sea, la cantidad que había, la cantidad de datos en el nodo 3, perdón, hoja 3, sobre el total más, bueno, aquí pondré sencillamente por la cantidad, entre el error de la hoja 3 con el de la hoja 4. O sea, pondré estos dos errores que ya calculamos, o sea, pondré estos dos valores, el 39 y 50, 39 y 50, por la cantidad de datos que había en cada uno. Ya sé que en uno había 55 y en otro había 30. Entonces lo ponderé y me da que el error ponderado es de 43%. Y por otra parte yo calculé de que el error estimado de A3, si lo podamos, es 51%, que aquí está calculado. Entonces, si yo puedo, ahí está la respuesta, pero si yo puedo, obtengo 51% de error estimado. Oh, me perdí. Y si yo no puedo, un 43% de error. Entonces me conviene no podar, ¿cierto? O sea, aquí estamos sencillamente llevando números, lo que yo le expliqué como intuición anteriormente. Después voy con el siguiente nodo, y hago lo mismo. Calculo, o sea, ya tengo este error, también tengo este otro error. Ojo que yo comparo una hoja con un nodo. Comparo esta hoja con este nodo. Acá. Y también, nuevamente, pondero por la cantidad de datos que hay en cada uno de ellos. Yo obtengo que el error sería un 42%. Y el error estimado de ese nodo, si lo agrupamos sus hijos, o sea, si podamos, es de un 45% y por ende nuevamente no me conviene podar, porque nuevamente el error sería mayor. El error que observamos de A3 es el ponderado que no podamos. Si hubieran podado, Sí, porque hay que ser consistente. Si tú no podaste, entonces... Y bueno, finalmente se hace lo mismo con la hoja, o sea, con el nodo A1, y llegamos a la misma conclusión, de que no conviene podar.
Y por ende, el árbol podado resulta ser el mismo árbol inicial. Marcelo, ¿me puedo podar a uno? Si al principio no. Sí, es un árbol con una... O sea, podar acá y quedarte sin modelo. ¿Y podría tener menor error? ¿Qué? ¿Podría tener menor error? Sí, pero no tenéis modelo. No, si Pero si técnicamente te da menor error, ¿Cómo? Sería como determinante. Aquí todo es determinístico. Aquí no hay nada aleatorio. pero entonces en ese momento, ¿qué paro? ¿Cómo paro entonces? Y si tengo al comienzo un menor error, ¿cómo sé yo a qué nivel quedar? No, tú sencillamente vas viendo paso a paso. O sea, veo, ¿puedo A3 o no puedo A3? ¿Ya? Decidí no podarlo. Decidí no podarlo. ¿Ya? Después veo, ¿puedo A2 o no puedo A2? Decidí podarlo, sí o no. Después, lo mismo, A1. ¿Lo puedo o no lo puedo? Y siempre voy comparando Pero el si el error error de sí. poda versus error de no poda. Si en A1 te parece que el error es menor, sé que podas. Podas, aunque te quede sin modelo. Ahí tu única conclusión sería de que la clase A1 no ni siquiera tenga ese modelo. ¿Separa cuando evaluáis todos los nodos? ¿Cómo? ¿Separa después de evaluar todos los nodos? Sí, todos los como el medio. exagerado. No, pero es importante. Ya, yo te tengo acá. No, sí, tengo acá. Tú sabes que puede ser una Pero si hipotéticamente podas A1 y te quedas sin modelo, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué? Salvo ahí. Mira, No hay modelo, ¿no? esto es más parte mía que parte de la teoría. O sea, perdón. Pero mi conclusión sería que la materia no es suficientemente significativa para decir la clase. ¿Pero ya está? Eso diría yo. Como si yo fuera el único que responde las preguntas. Oye, ¿qué pasó con tu semi-formal? ¿Qué hay con charla? Que bien me leí que sería formal. ¿Ah? Dice que no puedo acá. Yo les dije. Hay un 20 sería formal. ¿Pero qué pasó con el Ah, charla? ¿puedo acá? ¿Se pierde todo? El Zoom, Se corta toda la rama. por lente. Sí, exactamente. Porque independiente de lo que haya por debajo, el error que yo tengo no lo considero, es más pequeño, ahí sí lo considero. ¿Para qué quedarme con una rama que al final se está entregando más error? O sea, la poda es con arrastre. Si yo corte acá, se va toda la rama. CSU y... Cuando se poda se parte de abajo. Sí. En este caso partí podando A3. No sé. Sí. Pero puede pasar el Mira, es caso verdad, hay métodos de poda de arriba abajo, pero no son óptimos. pero puede pasar, por ejemplo, que no tengo venga podar A3, pero sí tengo venga podar A2. Sí, lo que preguntaron, y tú podas a 2 y te echáis a 3. Pero entonces, ¿Entiendes? O sea, que obvio de que si tú cortas arriba, se cae toda la rama. pero entonces no sería mejor empezar desde arriba, te ahorras trabajo necesario tal vez para abajo. Porque si me sale que tengo que podar a 1 y no he evaluado a 2 y a 3, lo boto el tiro porque igual lo voy a cortar. En cambio, si lo hago desde abajo, tengo que evaluar no de todas formas voy a tener arriba. Interesante pregunta. Pero mira. Ahora, de todas formas, igual da como lo mismo, porque si hago a 1 igual tengo que hacer los cálculos para los otros para poder hacer La el respuesta formal es que yo me acuerdo que lo preguntamos, no sé si yo, compañero, le hace un año o un trabajo de mi ramo, y era que se pueda de abajo para arriba, porque cuando se hacía de arriba para abajo había información que no estabas evaluando y la cortabas igual. La cortabas sin evaluar, ¿ya? En verdad no me acuerdo más allá cómo era la respuesta, pero la moraleja que me quedó a mí, al menos se lo voy a preguntar al profesor, pero la moraleja que me quedó a mí es que si yo parto de abajo para arriba y si corto una rama, bueno. Claro, o sea, que de hecho, si partieras de arriba para abajo, igual tendrías que hacer los mismos cálculos. Porque igual lo necesitas los datos para poder cortar arriba. Los usáis. A la carga llevar. Pero en la práctica, si cortaras arriba, se va todo. Información de abajo, fluye arriba. Claro. Tú en el escrito le vas a un escrito. Ya, siguiente. Consideré el siguiente ejercicio ya no es de poda, vimos ya 2 de poda, ahora el siguiente es de el soldado certificado. ¿Ya? El soldado certificado, ¿lo entienden?
para ir al tiro. Eso tiene un sentido, sí, era un paquete de no estudiar. Ya, la voy entonces. Ya. ¿Román? Román, por favor. Primero las aplicaciones. Voy a jugar y cortar los accesos, no tiene nada. Ya. Ya, entonces miren, ¿cuál es la idea que está por detrás de holdout, percentage split, cross validation y todos esos métodos de prueba? Es que yo tengo un conjunto de datos y yo divido y dejo algunos para training y otros para test. ¿Ya? Típicamente cuando yo voy y decido cortar simplemente la base de datos y dejar, no sé, por aquí un 40% y acá un 60%, se llama, bueno, Weka le llama percentage split y el profesor le llama lo mismo hold out. ¿Ya? Este método no es muy confiable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es sencillamente un corte. Y como habrán entendido en estadística, como probabilidad, la idea es que siempre la muestra sea representativa de la realidad, ¿cierto? Para que toda diferencia estadística tenga significado. Entonces, si yo sencillamente corto, aquí no estaría entonces utilizando una muestra aleatoria simple, sino sencillamente estaría arbitrariamente escogiendo cuál va a ser muestra y cuál no va a ser muestra. ¿Ya? Entonces, ese es como el problema que podría haber al hacer percentage split o holdout, que son lo mismo. ¿Ya? Puede ser que justamente, bueno, y hay problema también de fondo. Y el problema que hay de fondo, aparte de la arbitrariedad de la división, el otro problema es que puede que justamente en este 40% que yo no consideré en training, estaban los casos más importantes para el negocio. O sea, justamente yo corté los clientes que más deuda, o sea, los registros de los clientes que tenían, no sé, mayor nivel de morosidad, o los clientes que en un modelo, por ejemplo, de marketing, podrían ser los clientes que más compran. Y yo lo corté, y mi modelo no aprendió de ellos. Entonces son dos clics que se le hace típicamente al holdout. Si es que la muestra no es como aleatoria, por decirlo así. Y lo otro, el tema de que yo podría estar dejando afuera datos importantes para el negocio. ¿Ya? Lo mejor, y que no se ocupa, o sea, es el cross validation. No sé si se escribe así en verdad. Perdón mi Spanish. Validación. Y el cross validation es sencillamente voy sacando secciones de la muestra. Voy sacando secciones y cuando saco la sección pruebo un error, después saco otra y pruebo otro error y después tengo varios errores y con todos esos errores saco el error. Marcelo, eso es como muy simple. pero el problema también es que tú sacas el modelo, ya que tú tenés esa división, ya no sé, pues así un cross validation de 10 pacientes datos, así 10 modelos en total. Y esos 10 modelos los comparé con tu modelo original y ese es el promedio de error que sacas. No sé qué más se acuerda, pero ese es nuestro. O sea, tu modelo original siempre recuerda de que voy a tachar lo que es test. Lo que no es test es para sacar un modelo, pero lo que es test lo utilizo para calcular el error. La idea del cross validation es que yo no me caso con un solo porcentaje, sino que saco varios. Y de esos varios errores saco un promedio. Sí, pero el profe dijo que hace un modelo por cada cosa. ¿Cómo? Hace un modelo por cada cosa. Claro, porque el modelo que te entrega es con todos los datos, pero la prueba la hace haciendo modelos cada vez que sí, eso es lo que te digo. hace un modelo por cada vez que entrega
Y ahí está. Compara con tu modelo original. Es que no, es que ahí está, por eso no es original. Por eso apareció. Por eso la evaluación que finalmente la cosa en que llegue a ser profe, o sea, como loco que decía que el modelo entrenado para la evaluación siempre va a tener el menor nivel de precisión que el entrenado con completo. Entonces, esto vendría siendo efectivamente como lo mejor, ¿ya? Porque saco muchas submuestras por remuestreo y por ende, a pesar de que puede ser que mi base de datos sea pequeña, al remuestrear amplío como teóricamente mi base muestral y por ende mi diferencia puede ser más representativa de la realidad de mi base de datos. Sí, la verdad que no estoy preparado para esto, no me acuerdo del detalle cómo funcionaba, pero lo mismo en la ley era que yo sacaba varios errores y con esos varios errores yo tenía una muestra de errores de la cual inferir. No, pero vamos a hacer eso. Sí, porque esto, hacer especial esto es muy posible. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de que esto, en la época del profesor seguramente, era computacionalmente costoso. ¿Ya? Bueno, quizá hoy en día también puede ser costoso si tiene muestras muy grandes, pero por lo general los modelos se hacen con muestras tan inmensas. Pero el punto es que, como esto es costoso, uno lo que hace es como mejorar el holdout y crear un estratificado. ¿Y qué es lo que hace el holdout estratificado? Mejora el holdout usando el siguiente criterio. Como que hace la partición del holdout representativa. Sí, exactamente eso. O sea, en el holdout estratificado, yo al final voy a seguir usando el 60-40. Bueno, va a ser con 70 con la arriba, 40-60. Pero la gran diferencia es que la división no va a ser, como dice el compañero, no va a ser al lote. O sea, si yo, por ejemplo, en el total de la muestra tengo, por ejemplo, una variable que es moroso, que tiene dos valores, sí y no, y resulta que, como en toda compañía, típicamente, no sé, pues, no es el 50% de los clientes que son morosos, imagino que será, no sé, un 5%. Entonces, en el total de la muestra, hay un 95% de morosos. En el holdout tradicional, ¿cuál es el 5% está al final? No hay ningún moroso. ¿Ya? En cambio, entonces lo que hace el holdout certificado es, bueno, repetemos este porcentaje y dejemos un 95% de morosos acá y un 95% de morosos acá. Marcelo, ¿esto es solo a un atributo? No, para varios. Si por ejemplo, otra variable importante podría ser, por ejemplo, ya no sé, cesante o con trabajo. Cesante o trabajo. Puede que en la totalidad haya, no sé, como 80% de gente que trabaja y un 20% cesante. Puede que, nuevamente, en un holdout típico, puede que esté un 5% acá y el otro 15% de cesante acá. No, yo cuando hago un holdout certificado, esfuerzo a que en ambos se cumpla ese porcentaje. O sea, que aquí tengo un 80% de trabajadores, un 80% de trabajadores. Por supuesto que este 95 y este 80% están en base al 40% de su muestra. Y este 95 y este 80% de esto.
Entonces, ¿qué logro con esto? Logro de que los datos de prueba sean, tengan la misma composición o la misma distribución que los datos de training. Y por ende estoy probando, estoy entrenando al modelo que lo mismo que lo estoy probando. Estoy siendo como consecuente. Te probé con este tipo de datos, ahora voy con este tipo de datos que son estructuralmente parecidos. ¿Les queda claro? Sí, eso siempre se debe hacer. Sí. Porque lo mismo que yo pongo, por ejemplo, ya en los datos normales, digamos que tengo. ¿Normales te referís a normales? A todos los datos que tengo. Ah, ya, no normales. Voy a hacer fondo. Tengo una división como de cada atributo. Ya. Sobre el total. Tengo 3 atributos y tengo cada uno un porcentaje. Sí. O sea, son 10 atributos y de esos 10 yo quiero son 3 importantes para mí. Y cada uno de esos 3 Sí. Ya cuando vamos por el DAO siempre va a poder mantener esa proporción para los 3 atributos o para los 3. Sí, o sea, quizá por ejemplo puede que no dé exacto. Porque suponte puede de que saquen pares y pares y suponte de un 20% te damos un 19%. Claro. Eso. Ah, ya. O sea, en este caso, digamos para que sea parejo. No, básicamente lo que hace es reordenar la muestra. Lo que hace es reordenar la muestra porque no es que invente datos. O sea, si... No, o sea, pero reordena para que las dos muestras salgan, las dos submuestras sean consistentes. Yo probablemente con el identificador quiero entrenar. Esto es mejor que el hold out, pero no mejor que el cross validation. O sea, Carolito, no es que lo fuerce, pero intenta que sea lo más parecido posible. No, solamente con el Extra one brother. One mother. Dice ya, pero ya yo voy. Y ahora cuenta. Y yo le dije como puta. Corta un pedazo y mantengo un pedazo. Y con ese primer modelo, puedes hacer tu programa. No lo vean. Yo siento que yo lo tengo como medio alto. Pero bueno, No, pero yo había puesto imagino que tienen claro la diferencia entre el training set y el dataset. Que el training set, ¿cuál es el objetivo del training set? No se dice que es con todos. Si el training set está hecho para el modelo. No, pero cuando tú vayas a implementar un modelo, vas a ocupar el la cagó, güey. Del modelo que para no se pueden así, fue corto. Luego se Ya bueno, si el profesor de Dispersion está convencido de que yo dijo eso, yo, mi conocimiento es que cuando yo tengo un training set, cuando yo hago esa división, tanto el holdout como el cross validation hace una distinción y el dataset completo lo divide en training y en test. Y esa división tiene un objetivo: el training para entrenar el modelo, para generarlo, y el data para probarlo. Y no es que yo haga todo para entrenar el modelo y después me saco un pedazo y lo entreno. No, y esa división para mí, mi concepto es ese. Sí, el modelo que te dice que el modelo pero, por ejemplo, si ya te pasan un dataset tanto, y yo así contaba 60-40, y supongamos que las muestras son representativas. ¿Cuál va a ser el modelo que tú vayas a ocupar en tu organización, en tu empresa? ¿El que te genera el 60% de los datos o el que te genera el 100% de los datos? El que me genera, el que es generado por
¿Mi opinión? Exacto. Ya, como el próximo. Miramos el modelo con todos los datos, pero cuando haya porcentaje de error, hacíamos un colado. Pero ¿por qué me necesitas el modelo por esto? En el fondo te está diciendo que tenía un modelo que ya, pero entonces, casi entendí. Generar un modelo con todos los datos. ¿qué cosa se hace? No, ya, pues póngase a ya tengo ese modelo. Lo pruebas con esta posición restante. Ya. Y si el error es, ya, acepto este error, entonces voy a hacer un modelo con el 100% de los datos para implementar. ¿De la misma manera que se le quiere decir, si va a imaginar otro modelo? Sí, el profesor nos dijo que había una hipótesis que en el fondo decía que dado un porcentaje de error, si yo le aumento la cantidad de muestras, el porcentaje de error va a ser menor. O sea, mayor. Ya, pero espérate, eso es otra cosa. Porque seguramente el profesor empezó a explicar lo que es el CRISP-DM. No. Ah, no, sí, digo, ya, en la metodología de... Ya, ahora me cuadra, pero lo que quizás está hablando de cosas distintas, porque mira, en el CRISP-DM es un proceso donde yo obtengo un modelo, bueno, no me acuerdo los pasos, pero primero tengo un análisis de datos, después tengo un primer modelo, y ese modelo lo utilizo con el training, que es la etapa que estamos ahora, que simplemente generar el modelo, probarlo, generar el modelo y probarlo, ¿cierto? Después viene otra etapa. ¿Cómo? Entender el negocio, después como... Ya. Producto del proceso de CRISP-DM, uno va mejorando el modelo y lo va, al final, el resultado final es simplemente implementarlo, ¿cierto? Ahí uno va probando diversos modelos, pero el probar diversos modelos no lo hemos visto hasta ahora. Porque lo que ustedes están diciendo es que yo genero un modelo y después ese modelo me genera un error con foldout, después genero otro modelo y comparo cuál es de los errores, ¿cierto? Eso es lo que quieren decir. Genero un modelo con foldout y después genero un modelo con todos los datos y comparo los errores. No estoy hablando de componer errores. Lo que estoy hablando es de la implementación del modelo. ¿El último paso? Implementación. Tú vas a implementar un modelo con el 100%, o sea, entrenado con el 100% de la data del modelo. ¿Por qué vas a implementar un modelo que está entrenado con el 60% de la data? Tienes un modelo que se aprendió tus datos. O sea, bueno, si no estás convencido de que tú ese modelo aprende de los datos, o sea, se dice que memorizó de los datos y tú los probáis con los sistemas, pero yo lo voy a estar poniendo con datos de que van a hacer en el futuro. Nosotros no conocemos el error del modelo, entonces sentimos ahí el error del modelo no lo puedes saber porque tú para saber ese error tenés que probarlo con datos reales y todavía no lo ocurrió. Entonces, para estimar ese error, lo que se hace es usar el soldado de una técnica que te hace en otro modelo y estimar el error del modelo real. Y eso es lo que te estoy diciendo, porque esos modelos con el 60 y el 40 no son los que van a usar para no, yo estoy de acuerdo, porque uno está probando modelos y después este modelo va evolucionando. Si el modelo que comenzaste a tener el modelo no quiere terminar. Pero yo estoy de acuerdo. Ya, filo, no intentamos más. Mi opinión es que yo por algo tengo un training set y un dataset. Para estimar el error. Y para, bueno, tú estás estimando el error de un modelo. Y la idea es que te dije el modelo. Y si estamos haciendo un modelo mejor. Ya, pero filo, no estamos en sintonía. Pero, si me preguntan mi opinión, yo tengo un training y un data. El training es para generar un modelo y el data es para probar el error. Y si después encuentro un modelo que me arrojó un error menor, me digo en el que me dio un error menor. ¿Ya? Generar un modelo con todos los datos y después probarlo con datos que necesito. Eso ya no me voy a meter porque, según mi opinión, por lo que yo aprendí al menos, era no. Todas las cosas pero no importa, no importa. No entendí. Sí, no importa. Ahora ya hacemos está diciendo que empezáis como a... en el 60-40% empezáis como a meter los atributos de 40, el 95% amoroso y el 5% era no amoroso. Y después empezáis a meter que trabajado que no. Sí. Es que yo no tengo entendido que finalmente lo que en la implementación está hablando de la 65.
No los atributos con los que se predice, sino las características. No, pero el callout especificado es con variables. ¿Y con los atributos que no la clase? Dice, considero un conjunto de datos con dos variables binarias. Esto es enunciado de pregunta de la segunda del año pasado. Considero un conjunto de datos con variables binarias X e Y, entre otras variables. Entrego un procedimiento general que permita dividir un conjunto de datos en dos conjuntos, uno con un Z% de los datos y el otro con un 100 menos un Z%, de tal modo que estén estratificados por las variables X e Y. O sea, son variables. Uno podría quizás estratificarlo por la clase, podría agregarle eso, pero no es restrictivo de la clase. Explique los pasos concretos de su procedimiento. Aquí está en abstracto el siguiente ejercicio de estos números. Primero, generar una tabla de X versus Y, donde se clasifique cada dato. O sea, tengo filas X0, X1, Y0 y 1, y veo cuántos hay en cada, cuento cuántos hay en cada celda. ¿Ya? Y después, para cada una de esas celdas, selecciono Z% de los datos para un conjunto y 1 menos Z para el otro conjunto. Ahora, el ejercicio con números. Tengo esa base de datos donde tengo esta variable que es astigmatismo, y esto que lo significa, pero ambas son binarias. Tengo no y yes, y aquí tengo reducer y normal. ¿Qué se hace? Entonces me piden que hagan un holdout certificado utilizando 1/3 de los datos y 2/3 de los datos. Seguramente esto, bueno, esto representa 60-40, ¿no? Sí, 60-40. 66-33. Ya, casi. Y seguramente voy a utilizar el 66,6 para training y el otro porcentaje para test. Después, entonces, ¿qué hago? Tengo las dos variables, tal cual lo dijimos por la ejercicio anterior. Hago una matriz y veo, por ejemplo, cuántos yes y cuántos no tengo, cuántos normal y reducer. Y estos números de acá, sencillamente es como una ID que se le coloca a cada uno de los casos. Este es el ID 1, ID 2, para cada instancia. ¿Ya? Entonces ahí tengo el ID para cada instancia y veo cuántos caen en cada caso. ¿Ya? Por supuesto, si me pide entonces que sea certificado, debe ser representativo de esta combinación, de esta topología que van a ver en el libro de datos. Y escojo entonces de cada uno de estos 2/3 para un caso y 1/3 para otro caso. ¿Ya? Que tengo los dos grupos estratificados. Si le agregara otra variable, en vez de ser una celda, sería como un cubo. Y el mismo concepto, por cada celda yo saco un Z% para certificar un conjunto y 1 menos Z para certificar el otro conjunto. Ya. Y la pregunta B es: diga que consiste un holdout certificado, en las qué circunstancias de prueba de modelos es conveniente usarlo versus otras estrategias de prueba. Ya. Holdout certificado es una estrategia de prueba de modelos. Bueno, aquí creo que ya se los dije. Sí, porque es donde estratifico por una o más variables y es útil para mejorar la estimación del error. Cuando hay muchos datos y la capacidad computacional es limitada. Es decir, cuando tomaría mucho tiempo realizar un cross validation. ¿Podría volver a la tabla? ¿Cómo se pararía ahí el...? A ver, por ejemplo, aquí era 1/3 y 2/3. Y yo veo cuánto tengo: 1, 2, 3, son 6. Ah, ya, porque son 6, entonces tengo 2 para una clase y el otro 6 para otra clase. ¿Cómo? Está bien, weón, pero es que lo único malo es que tenía poco tiempo. ¿Cuánto poco tenía? Puta, mi Ya. tenía como para la Por ejemplo, dense cuenta que aquí las instancias se repiten, obviamente, porque están en una o en la otra. Entonces yo acá escojo 2 para
training, no, escojo 4 para training y 2 para test. Después, acá de este conjunto, escojo 2 para training y 4 para hacer. Aquí lo mismo, 4 para training y 2 para test. Y aquí escojo 4, o sea, para cada celda escojo 0. Para una cosa y una cosita para cada cosa. Súper predecible. ¿Cómo? Como que no te puedes ir para los lados, como que elegís 6 cargos. No, o sea, dentro de los... No, ahí... Porque va a ser elegir el 4 y después Una conferencia con nuestro ejecutivo en Vietnam. Mira, en verdad no sé cuál es el criterio, pero cuando lo hacía a mano era sencillamente ahí, sí. No, pero vos me dijo que era Quizá el algoritmo en Java lo que hace quizá es un número aleatorio y después un número aleatorio de ahí. Sí, se supone que se podía hacer el problema de sacar una muestra porque están perdiendo datos una de marketing. Sí, pero orientar las finanzas. Y eso, entonces ahí tenía los cuatro ejercicios. Puede ser el power. Voy a subir los enunciados, seguro, y los desarrollos, conversar con el profesor si lo puedo subir también. Si él iba a subir fotos de